a todos y bienvenidos a una nueva edición del canal de MiniMeeple, vuestro canal de juegos de mesa, en el que os vamos a presentar pues, otra propuesta para que podáis tenerla en cuenta por si puede resultar de interés para vuestra ludoteca. Si en el vídeo anterior os traíamos el juego Pradera, y aprovechando que estamos en la época de la primavera, pues nos ha parecido el mejor momento para traer otro juego muy relacionado con la época en la que estamos y que no es otro que este Mariposas de Elizabeth Hargrave, la autora del archiconocidísimo Wingspan, un juego que originalmente editó AEG y que en España, en nuestro idioma, lo publicó la editorial de Vir. Es un juego de 2 a 5 jugadores, un juego muy asequible, amigable, quizá más que un familiar, pues un familiar plus, porque no está tan indicado para los más pequeños de la casa, pero sí que jugadores de más de 10 años acostumbrados a jugar a juegos de mesa se pueden defender sin problemas. Mariposa es un juego del que se esperaba mucho por la autora, que fue para bastante gente, pues llamémosle una especie de decepción, y que yo creo que ahí no hemos sabido valorar realmente este juego. Últimamente hemos escuchado mucho hablar de que los juegos de mesa son cultura y sin embargo hemos menospreciado este Mariposas, que para mí es un grandísimo juego como juego de mesa y como producto social, como llamada de atención a la sociedad. Quizá tendrá que venir otra generación, no de mariposas, sino de personas, para valorar realmente la importancia de este juego. Me parece uno de los juegos más importantes de los últimos tiempos por lo que plantea. Insisto, si decimos que los juegos de mesa son cultura, este va más allá. Este juego es una historia real, como dirían en las películas. Es la migración de las mariposas monarcas, especie en extinción, que recorre Norteamérica, entre Canadá y México en un caso, y en otro caso California. En invierno van hacia el sur y más o menos en estas fechas en las que estamos ahora, pues desde México se dirigen hacia el norte, de nuevo hacia Canadá. Especie en extinción en las que muchas organizaciones defensoras de la naturaleza, estados, gobiernos, particulares, están trabajando para evitar su desaparición, están colaborando para que se respeten sus rutas, que la construcción humana sea amigable con estas especies, en defensa del algodoncillo, que es la especie vegetal vital para estas mariposas monarca, en las que hay planes pues nacionales, internacionales, particulares y locales para evitar la desaparición de esa especie vegetal y, por lo tanto, evitar que desaparezca la mariposa monarca, que ha visto disminuir en los últimos 40 años de manera extremadamente peligrosa su número y que ha estado al borde de la extinción, especialmente en lo que llaman la vertiente occidental de la mariposa, aquella que se detiene en California y no llega hasta México. En cualquier caso, este juego habla sobre esa realidad, plantea esa curiosidad, va a llamar a conocer esas mariposas monarcas, su realidad, y seguramente muchas personas se habrán acercado a esa realidad y estarán colaborando, probablemente impulsadas por la existencia de este juego y su presencia pues en medios de prensa y en otros medios, pues en las zonas en las que tiene lugar esta migración. Si los juegos de mesa son importantes, si los juegos de mesa son cultura, yo creo que es un error menospreciar y minusvalorar un juego como Mariposas, que pone el punto de mira en una cuestión que está afectada también por el cambio climático, y no podemos dejar de mano un juego que habla por sí solo, que es más que un juego de mesa, y que para mí es uno de los juegos más importantes de los últimos años, por todo lo que representa, por cómo se ha llevado a cabo, por quienes han colaborado y por la seriedad con la que se lo han tomado. Pues después de esta introducción, yo creo que más que necesaria, vamos ya a conocer la parte lúdica del juego, qué nos ofrece, qué nos presenta y cómo se juega a este Mariposas. Bueno, pues este juego de mesa, como todos, trae su manual, en este caso, un manual que incorpora la información del juego y también información sobre esa realidad que os hablamos antes de la migración de las mariposas. El manual está muy bien explicado, el juego es sencillo, es muy accesible, pero aún así el manual es amplio porque
aporta muchos ejemplos, muchos dibujos, imágenes, para que todo el mundo pueda acceder y disfrutar del juego sin ningún problema. El manual podría ser más breve, pero han querido, pues yo creo que acertadamente, incluir un buen número de ejemplos, de datos, de información, en la explicación de la autora de por qué se decidió hacer este juego. Os recomiendo que lo leáis. Y una breve explicación de la realidad de estas mariposas. También os recomiendo que investiguéis un poco y veréis la importancia de este tema. Un juego que refleja muy bien la temática. Otra cuestión que antes no comentaba, muchas veces hablamos de que si la temática está pegada en el juego, o sea, la temática no puede estar mejor implantada, no puede ser más real y no puede estar mejor diseñada. El tablero de juego, pues acorde con la temática, pues representa la zona por la que las mariposas emigran. Como decimos, ahora, en esta época en la que estamos, las mariposas habrán empezado ya a salir de México, recorriendo hacia el norte, Norteamérica, para llegar hacia Canadá. En este momento se está produciendo esa migración hacia el norte, está comenzando, son las primeras semanas de esa migración, y está sucediendo ahora mismo. El tablero representa esa zona, los sitios por los que se pasan, determinadas ciudades, trae las zonas para poner las cartas de las diferentes estaciones por las que va transcurriendo el juego, la zona de puntuación y una pequeña referencia de cómo podemos pasar a las mariposas de una generación a otra. El tablero nos ayuda para que tampoco tengamos que recurrir al manual para esa información. Luego veremos un poco más en detalle esa circunstancia de la que os hablo. Luego nos trae un tablero secundario en la que vienen las diferentes etapas por las que van pasando las mariposas y que tendremos acceso, si podemos completar cualquiera de los colores, tendremos acceso a unas bonificaciones especiales, luego explicaremos un poquito mejor. Y luego ya los componentes generales, un juego que además está muy bien producido. Las mariposas vienen todas hechas en madera, junto con un dado que se utiliza en el juego para obtener las fichas de flores. Fichas de flores que vienen en unos contenedores pequeños de plástico, ilustrados en relieve con las mariposas, que permite tener los diferentes tipos de flores ordenados pues dentro de los diferentes cajas de plástico. Están muy bien, son parecidas a las del Wingspan, pero en este caso, pues en color y con esa mariposa en relieve. Como os decía, vienen varias de estas cajas. Luego tenemos las fichas que se van a poner en las paradas, en las diferentes ciudades, que van a estar ocultas y nos van a permitir acceder a diferentes bonificaciones. Las losetas de bonificación que se colocaban en el tablero secundario que vimos antes, y luego las cartas que nos van a permitir movernos por el tablero. No se va a hacer con dados, no se va a hacer con ningún sistema de movimiento propio de las mariposas, sino que vamos a utilizar pues las cartas de movimiento, y aquí también vienen las cartas de las diferentes fases de la mariposa que hablábamos antes, y las cartas de movimiento que las tenemos aquí y ahora explicaremos. Y por último, pues vienen las cartas de las estaciones, que son cartas que nos plantean objetivos secundarios que nos van a dar puntuación. En el juego obtendremos puntuación retornando a Michoacán con las mariposas de cuarta generación. Cuantas más consigamos retornar, más puntos tendremos. Obtendremos puntuación con los objetivos de cada una de las estaciones a través de estas cartas que decíamos antes, que irán colocadas en cada estación, que irán revelando la carta de cada estación y nos permitirá obtener objetivos si cumplimos determinados requisitos de ubicación y de estado en el tablero de juego, y podremos también conseguir puntos a través de las cartas de fases de la mariposa. Y no hay una sola manera de ganar. Se puede ganar siendo el que más mariposas lleve y se puede ganar siendo el que menos mariposas lleve a Michoacán. Y estos serían un poco los componentes del juego, muy bien diseñados, en colores, en diseño, en elementos y en componentes, y vamos a ver rápidamente cuál es la idea general de este Mariposas.
Muy bien, pues vamos a ver cómo se desarrolla en general un turno de este juego. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que realizar durante la partida? Como decíamos, nuestra intención es mover las mariposas hacia el norte para llevar a cabo determinadas acciones y cumplir determinados objetivos. Durante la partida, durante las diferentes estaciones, ir avanzando las generaciones de mariposas para tratar de tener pues, un número determinado de mariposas de cuarta generación que retornen a Michoacán al final de la estación del otoño y que nos den el mayor número de puntos posibles. Eso combinado con los puntos de los objetivos de cada estación y los puntos que nos proporcionan las cartas de ciclo vital, cada carta nos da un punto, además de los puntos que podamos obtener si cumplimentamos todas las cartas de un color, pues será lo que al final nos pueda dar la victoria. ¿Cómo llevamos eso a cabo? Nos vamos a ir desplazando por el tablero, por cada una de las casillas del tablero, y vamos a ir realizando diferentes acciones. Los movimientos los vamos a realizar con nuestras cartas de acción, y estas cartas de acción nos van a permitir mover una mariposa un número determinado de espacios, o nos va a poder permitir mover más de una mariposa. Por ejemplo, esta carta nos permite mover una mariposa hasta 5 espacios, hay 4 espacios hasta la casilla destino, y aquí nos permitiría mover 3 mariposas, una casilla, o 2 mariposas, una casilla y otra, una casilla, o una sola mariposa, 3 casillas. Lo que ocurre es que cuando utilizamos una casilla, una carta de desplazamiento, vamos a suponer que empieza este jugador, si utilizamos esta carta, la mariposa se mueve 4 espacios, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y al llegar ahí lo que obtenemos siempre pues, es la ficha de flor que se corresponde con el dibujo que tenemos debajo de la mariposa. Y nos llevaríamos esa ficha de flor para nuestra zona de juego. En este caso se lo llevaría este jugador. Asimismo, por ejemplo, esta carta nos dice que tiremos el dado y que la flor que salga pues también nos la llevaríamos como premio extra. Si por el contrario hubiéramos utilizado esta carta en la que podemos manejar varias mariposas o una sola, como ahora solo tenemos una, podríamos mover una mariposa 3 veces, pero cada vez que lo hacemos y movemos una sola mariposa vamos recogiendo flores, es decir, utilizaríamos el primer movimiento, cogeríamos esta flor, utilizaríamos el segundo movimiento, utilizaríamos esta flor y utilizaríamos el último movimiento y cogeríamos esta flor. Esto podemos hacerlo con una mariposa sola o con varias en función de la carta que tengamos. De esta manera nos vamos a ir moviendo por el tablero y cuando vayamos jugando las cartas de acciones las iremos dejando a la vista porque será la forma de contar los turnos que tiene cada estación. La primavera tiene 4 turnos, el verano 5 y el otoño 6. Y la manera de contarlos es con las cartas que los jugadores van jugando, las cartas de acción. Porque además algunas cartas de acción lo que permiten hacer es utilizar una acción que otro jugador haya jugado. En lugar de darnos un movimiento concreto, nos permite elegir alguna carta que ya haya sido jugada. Y por eso, además de servirnos para contar los turnos, se dejan a la vista para poder utilizarlas si nos sale ese tipo de cartas. Una vez explicado esto, las diferentes cuestiones que podemos hacer es movernos por el tablero para conseguir esas flores, flores que, llegados al símbolo del algodoncillo, que es la planta de la que viven las orugas de esta especie de mariposa y por lo tanto es fundamental su conservación. Cuando llegamos a un algodoncillo podemos cambiar a una mariposa de generación y para ello en el tablero nos explica cómo podemos hacerlo. Para pasar de generación 1 a 2 necesitamos 2 flores iguales o 3 flores cualesquiera. Para pasar de generación 2 a 3, 3 flores iguales o 4 cualesquiera. Para pasar de generación 3 a 4 necesitamos 4 flores iguales o 5 cualesquiera. Y para pasar de generación 4 a 4 doble necesitamos 4 flores iguales o 5 cualesquiera. Cada mariposa puede pasar a la generación siguiente, no nos podemos saltar pasos. Así, por ejemplo, si con esta mariposa hubiéramos llegado a este algodoncillo, si tuviéramos 2 flores iguales, vamos a suponer que estas 2 flores fueran iguales o que tuviéramos 3 diferentes, pues podríamos coger una mariposa de segunda generación. El juego nos dice que siempre tenemos que coger primero las que están sobre las cartas, porque cuando se liberen las cartas se dará la vuelta y podremos conocer con antelación cuáles van a ser los objetivos de la próxima estación para irnos preparando. Pues en ese caso podríamos cambiar la mariposa de generación y la de la generación anterior desaparecería de la partida. Así esta mariposa de generación 2 más adelante nos permitiría cambiarla a una mariposa de generación 3.
Además de recoger flores que nos sirven para cambiar la generación de la mariposa y de llegar a casillas que tienen el símbolo de algodoncillo que nos permiten pagar esas flores para cambiar de generación, también podemos posarnos en las paradas, en las ciudades. Al hacerlo, el primero que lo haga, además de llevarse el beneficio, que normalmente van a ser estas cartas de color, en este caso pues es esta carta azul, ya tengo un punto para el final de la partida y he empezado mi colección azul para tratar de ganar la bonificación, pues el primero que lo hace, porque una vez que se da la vuelta, todos los jugadores ya saben lo que hay en esta casilla y ya pueden ir a buscarlo. ¿Qué beneficio tiene el que lo descubre? Bueno, pues el que lo descubre tiene la posibilidad, solo él, de tirar el dado y ganarse como extra una flor que el resto de jugadores no podrán ganar porque no van a ser los descubridores de esa casilla de parada. Estas casillas de parada representan también pues esos esfuerzos que están haciendo las poblaciones locales, organizaciones públicas y privadas y también particulares por mantener el algodoncillo, las diferentes especies de algodoncillo, clases de algodoncillo que hay, favorecer un poco los hábitats y favorecer la migración. Estas paradas quieren representar un poco la ayuda pública y privada que se hace en esa migración de las mariposas monarcas. Por lo tanto, movemos para conseguir flores. Con las flores, cuando llegamos a casillas de algodoncillo, podemos cambiar la generación de las mariposas y en las ciudades podemos obtener los beneficios de las paradas, el primer jugador que lo hace, con la tirada extra de dado. En las diferentes ciudades podremos conseguir diferentes cuestiones. Y a lo largo de los diferentes turnos, nuestras mariposas irán ascendiendo por el mapa del tablero e irán cambiando con esta mecánica que os acabamos de decir de generación de primera, segunda, tercera, cuarta, según lógicamente van pasando las estaciones, porque cada vez necesitamos más flores para hacerlo. En una misma casilla puede haber más de una mariposa, en una misma casilla puede haber mariposas de más de un color, también en las paradas. Al final de cada estación, cuando todos los jugadores han jugado el número de cartas de acción que indica la estación, en primavera 4, en verano 5, en otoño 6, cuando se han cumplido esas acciones, y por tanto los turnos de esa estación, se comprueba quién ha cumplido los objetivos. Las cartas de estación, la de primavera está descubierta al principio del juego, pues nos marcan determinadas puntuaciones que vamos a conseguir si estamos en determinadas localizaciones o si tenemos determinados tipos de mariposas en determinadas localizaciones, pues al este o al oeste, al sur o al norte de determinadas ciudades, o si tenemos la ubicación en determinadas casillas. Cuando se ha cumplido la estación se puntúan esos objetivos, de manera que si alguien hubiera cumplido estos objetivos podría ya automáticamente pues sumarse los puntos que pudiera haber conseguido. Se van incorporando las puntuaciones de forma parcial. Y al final de cada estación tenemos la opción de conseguir gratuitamente una mariposa de la siguiente generación. Si todavía nos quedara encima de la carta, pues la cogeríamos y si no fuera el caso, pues la utilizaríamos de las que nosotros tuviéramos, pero normalmente va a ser de las cartas, es lo más normal. Por lo tanto, vamos a tener una mariposa gratis de la siguiente generación al final de cada estación, y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de administrar las flores, porque si al final de la estación vamos a tener una gratis, pues bueno, eso hay que tenerlo en consideración. En cualquier caso, al final de la estación de primavera, las mariposas de generación 1 se retirarían del juego y no podrían quedar mariposas de generación 1 sobre el tablero. Como decíamos antes, si durante la estación anterior los jugadores colocan las mariposas que tienen sobre la carta, que son las primeras que hay que colocar, y liberan la carta, se puede desvelar ya los objetivos de la siguiente generación. Si no, pues en último caso, cuando se vaya a comenzar la generación. Aquí ya nos indica además el tablero, como igual que el coste de cambiar de generación, pues ¿qué pasa al final de la estación? Se eclosiona gratuitamente una mariposa de generación 2 que se pondría sobre una de generación 1 y se eliminan del tablero las de 1, y al terminar el verano se eclosionaría gratuitamente una mariposa de generación 3 y se eliminarían del tablero las de la generación 2 para ya enfrentarse a la última estación. Vemos que las cartas pues, de objetivos son muy variadas y bueno, en cada partida
pues bueno, van a ser diferentes y tendremos que realizar acciones distintas también para cumplir esos objetivos. Al final, durante el desarrollo de los turnos y de las estaciones, ya se irán desbloqueando paradas, se irán obteniendo cartas de ciclo vital de las mariposas, iremos acumulando flores que nos irán permitiendo avanzar las mariposas de generación. Y con esas mariposas de cuarta generación, las que hayamos conseguido, tendremos que intentar retornar a Michoacán antes de que termine la estación de otoño, que tiene pues 6 turnos, como os decíamos antes. Recordad lo que decíamos al principio, que las mariposas de cuarta generación pueden ser simples o dobles, por tanto, llevar únicamente una mariposa nos puede puntuar tanto como llevar 2 simples de cuarta generación, y eso es importante porque hay que moverlas con las cartas de acción, y no es lo mismo mover una sola mariposa, que vale por 2, que mover 2 mariposas, porque vas a necesitar utilizar más cartas de acción. Hay que optimizar, en la última estación hay que optimizar los movimientos de retorno. También es cierto que las mariposas que más valen pues son las primeras, es decir, la primera mariposa vale 3, la segunda 4, la tercera 5, la cuarta también vale 5 y a partir de ahí volvemos a caer a 4 y a 3 puntos, según vamos añadiendo mariposas. Habrá que hacer una combinación entre los puntos de obtener los objetivos de estación, los de las cartas de fase de cada color, posibles bonificaciones y por lo tanto, como podéis comprobar, no siempre habrá que hacer lo mismo para ganar la partida. Dependerá de lo que estén haciendo nuestros contrincantes y dependerá un poco también de las cartas de acción que nos vayan tocando a nosotros y de cómo podamos ir colocándonos sobre el tablero y descubriendo paradas, etcétera. Bueno, al final, el que tenga más puntos ganará la partida. Como decíamos, un juego muy entretenido. Evidentemente es un juego sencillo, ya habéis visto que las reglas no tienen ningún misterio, pero es un juego entretenido porque al final todos los jugadores tienen las mismas posibilidades, hay que atender a las diferentes opciones de puntuación y tratar de equilibrar entre las mariposas que exploran y las mariposas que retornan. De hecho, se pueden tener como 2 grupos, un grupo más grande que explora y algunas más cercanas a Michoacán para volver a tiempo. Hay diferentes estrategias, lo iréis descubriendo según vayáis jugando al juego. Un juego que recomendamos, un juego familiar plus, adaptado para todas las edades, quizás no para los más pequeños de la casa, pero que también pueden jugar jugadores acostumbrados a juegos más exigentes porque es un juego entretenido para jugar en familia o con amigos. Un juego muy apropiado para la primavera y con una temática pues, que está muy de actualidad y que tiene que ver mucho con el cambio climático y con el interés que hay por conservar la naturaleza y nuestro entorno, que tiene influencia, lo más pequeño tiene influencia sobre lo más grande. En fin, si os gustan nuestros vídeos, pues suscribiros a nuestro canal, activar la campanita para tener las notificaciones. Os dejaremos en la descripción del vídeo donde podéis localizarnos en las redes sociales y estamos, como siempre, abiertos a vuestros comentarios, vuestras sugerencias y opiniones, porque lo nuestro, al fin y al cabo, también es una reseña con parte de nuestra opinión y vuestras opiniones y gustos también pueden ser diferentes. Si os interesa cualquier juego, una partida o lo que pueda ser, pues estamos aquí a vuestra disposición en el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa, donde nos veremos ya en una próxima ocasión con otras propuestas, quizá elegidas por vosotros. Así que, adiós a todos.